Bien, vamos a continuar entonces ahora con el periodo medieval, con la filosofía medieval. Veamos más o menos, muy por arriba, qué es lo que pasó en la etapa medieval, de qué se trata, de qué va esto. Esto también va a variar mucho según el historiador, según el filósofo, hay muchas discusiones, pero fíjense que la etapa medieval de la historia de la filosofía va desde el siglo IV hasta el siglo XIV después de Cristo. Eso quiere decir que estamos hablando de 10 siglos, o sea, 1000 años. Un periodo de 1000 años bastante cercano a lo que estábamos hablando con la filosofía antigua. De hecho, si se fijan, la filosofía antigua y la filosofía medieval ocupan más o menos el 80% de la historia total de la filosofía. Así que es muchísimo lo que se hizo y vamos a intentar adentrarnos muy brevemente qué es más o menos lo que pasó en esta segunda etapa medieval. Entonces repitamos desde el siglo IV hasta el siglo XIV. ¿Cuándo más o menos empieza este periodo? Esto también va a variar muchísimo según el historiador, pero más o menos se suele coincidir en que la Edad Media comienza en el año 476, como lo ven ahí, que es en la caída del Imperio Romano de Occidente, y terminaría casi 1000 años después, en 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano abarcó tanto Occidente como Oriente, y en Oriente teniendo como capital a Constantinopla. Cuando cae en Occidente, en el 476, nacería la Edad Media. Y cuando cae en Oriente, en 1453, ahí terminaría la Edad Media. Lo importante es lo siguiente, no solo cae el Imperio Romano, sino que también cae la cultura pagana romana. Y como seguramente ya más o menos sabrán, durante la Edad Media predominó el cristianismo tanto a nivel religioso como a nivel político, siendo el Vaticano y el cristianismo en general el que gobernaba y el que abarcaba toda o gran parte de la cultura europea. Entonces, se ha llegado a decir que la Edad Media consiste básicamente en una filosofía cristiana. Yo lo pongo con un signo de preguntas porque es muy relativo, porque sí, totalmente la gran parte de la filosofía medieval, de la Edad Media, fue cristiana. Pero hoy en día sigue habiendo filosofía cristiana, sigue habiendo filósofos cristianos que hacen filosofía cristiana, y no por eso son medievales. Entonces, relativo. Si imaginarán que si estamos en una cultura donde el cristianismo es lo que tiene más peso a nivel religioso, político, económico, etc., uno de los problemas filosóficos por excelencia de esta etapa fue Dios. La pregunta por Dios, cómo encontrar la comprobación de Dios o cómo acercarse a Dios. Lo que no quiere decir que no se hayan preguntado esas cosas en el periodo anterior, en el periodo antiguo. También se preguntaban por Dios, pero ahora ya de un punto de vista estrictamente cristiano y el Dios específicamente cristiano, digamos. En realidad hay una continuidad con muchos de los temas que habían nacido en la época antigua. Se sigue preguntando por la esencia del mundo, se sigue preguntando por la naturaleza del ser humano, por las cuestiones éticas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le suma un nuevo tema, que esto sí es exclusivo de la Edad Media, sigue hasta el día de hoy, pero es un tema filosófico que nace en la Edad Media, que es la relación entre fe y filosofía. Que no sé por qué lo acerqué tanto, me parece que no hacía falta. Pero eso es un gran tema filosófico que hasta el día de hoy se sigue tratando mucho, pero nace acá en la época medieval. ¿Puede un filósofo ser creyente? ¿Es necesario que un creyente haga filosofía? ¿No le basta ya a un creyente con simplemente creer en Dios y con la Biblia? ¿Necesita andar investigando en nuestras cuestiones filosóficas? Y por otro lado, un filósofo que busca diferentes explicaciones racionales, ¿puede creer en Dios? ¿Es contrario o es compatible la creencia y la fe en Dios con la filosofía? Bueno, estos son grandes temas y se le han dado muchísimas respuestas diferentes. En el audio voy a profundizar un poquito más en cuáles son las posibles respuestas que se han dado. Pero acá nace este tema
Y este va a ser un gran tema, muy importante y quizá uno de los temas centrales de toda la filosofía medieval, ¿no? Donde predominó el cristianismo. Dicho sea de paso, los filósofos eran principalmente los curas o los monjes que pertenecían a las iglesias, a los monasterios, porque eran ellos quienes podían acceder a los libros y leer y aprender y dedicarse pura y exclusivamente a estudiar. De hecho, en esta etapa, digamos, en esta enorme etapa de 1000 años, es donde nace más o menos lo que hoy conocemos como universidad. Así de simple. Se imaginarán que en 1000 años hay un montón de representantes y no los voy a poder nombrar a todos. Pero quizás son dos los más grandes, o los más grandes, los más famosos por lo menos, que seguramente los ubican como santos, pero posiblemente si estamos en nivel 0 de filosofía no sabían que eran filósofos también, capaz escucharon sus nombres, que son San Agustín, que vivió entre el siglo IV y V, y mucho después Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII. Estos dos representantes también son muy importantes para abordar y explicar más o menos cuál fue la relación de los medievales con los griegos, porque hubo cierta continuidad y de hecho, y principalmente Platón y Aristóteles, como puse ahí, son los que más influencian a la filosofía medieval. Para ser más exacto, San Agustín se basa muchísimo en Platón para armar su filosofía cristiana, y Santo Tomás de Aquino se basa muchísimo en Aristóteles para armar su filosofía cristiana y sus pensamientos acerca de Dios. Y salieron cosas muy interesantes. De hecho, San Agustín llegó a decir, en un texto muy, muy interesante, que si Platón conociera a Jesús, o si Jesús hubiese conocido a Platón, se llevarían bastante bien, que estarían bastante de acuerdo. Así que bueno, acá quedamos más o menos, muy someramente, con cuáles fueron los temas principales, más o menos, y durante qué periodo se desarrolló la filosofía medieval. Hay que aclarar aparte que si en la etapa anterior tuvimos a los griegos y el idioma griego fue el que se hizo la principal filosofía, acá en la etapa medieval la filosofía va a ser primordialmente en latín y vamos a tener como centro a Italia, justamente porque ahí tenemos el Vaticano y todo eso. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta muy breve introducción de más o menos de dónde hasta dónde y qué pasó en la filosofía medieval. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.